Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Mi nombre es Jonathan Sola y quiero darle la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando. Este es un espacio de conversación en torno al estudio bíblico, en torno a la Biblia. A esta hora me acompaña mi compañero y cofundador de este proyecto que se llama Elecciones, nuestro hermano Dubái Ospina. Hermano Dubái, Dios le bendiga, bienvenidísimo. Amén. Gracias por esta especial bienvenida. Saludo de manera cordial a todos nuestros oyentes, que esperamos sean millares. Y la verdad, estoy expectante de lo que el Señor podrá hacer y querrá hacer con este espacio. Efectivamente, ya somos dos los que estamos con esa expectativa de qué puede pasar, dando un paso hacia adelante con esto de las nuevas tecnologías y llevando a Elecciones a un nuevo camino, que es el tema del podcast. Queremos contarles a toda nuestra audiencia que Elecciones pues es un proyecto que ya lleva algunos años. Estábamos tras bambalinas hablando con mi hermano Dubái acerca de cómo surge Elecciones y desde hace cuánto. Según nuestros datos, que son un poco aproximados, vamos a decirlo así, Elecciones nace a principios del año 2015. Nace como una experiencia de escritura en torno al texto bíblico. Hermano Dubái, ¿usted qué recuerda de cómo surgió Elecciones? Sí, estábamos en un equipo muy bonito, participando en la Iglesia Central de Bogotá, un proyecto acerca de discipulado, y una de las iniciativas fue de la formación a través del escrito, el estudio bíblico riguroso queríamos, pero a la vez accesible. Y entonces en ese primer trimestre de 2015 el Señor nos concedió esa oportunidad de generar estos primeros textos, y además tuvieron una muy buena recepción por parte de los hermanos que lo recibieron en principio, no solamente en papel físico, sino también en una distribución electrónica que desde siempre nos ha acompañado. Es correcto. Efectivamente, en ese contexto de formación, ahora que usted lo menciona, lo he recordado. En ese momento nos reunimos en charlas en torno a un café, creo que en la parte de abajo, en el sótano de la iglesia, que es donde nos solemos reunir, también en torno a un tinto, a tomar algo, charlamos, y creo que allí comenzó la idea de escribamos algo que sea agradable de leer y que sea de edificación para la gente. Y así surge Elecciones. Hablemos un poquito del nombre. ¿Por qué Elecciones? Sí, correcto. Este nombre tiene una triple significación. Por una parte, es un texto que nos permite hacer elecciones, de elegir cosas a partir de una información. Por eso entra la otra parte de la interpretación del nombre, que es lección. Es una lección que me lleva a tener que pensar en una elección para mi vida. ¿Qué haré con esto que he aprendido en la lección? Y aparte de esto tiene una connotación de electrónico. Elección hace alusión a que siempre trataremos de que nuestra publicación tenga una distribución a través de los medios electrónicos, los medios digitales. Es correcto. Allí entonces se une, como usted bien lo menciona, la lección, la elección y la E de electrónico, lección. Es por eso que queremos invitar a nuestros oyentes a que nos visiten en nuestra página web e-en-el-centro leccionesbiblicas.co. Esa es nuestra página web. Allí van a encontrar este podcast, todos los podcasts que grabaremos a futuro, y también todo el archivo histórico de las publicaciones que se han hecho desde el año 2015, que se llama Elecciones. De manera que repito la dirección de la página web: e-en-el-centro leccionesbiblicas.co. Esperamos que este sea un producto más de varios productos que podamos mostrar
y sobre todo construir para edificación de la iglesia, que es en últimas lo que buscamos hacer. Mano Dubái, hablemos un poquito de quién es usted. Alguien no lo conoce, alguien se está preguntando, venga, y ese par, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Dónde viven? Un poquito acerca de usted, Mano Dubái. Adelante. Bueno, mi nombre es Dwight Ospina y ese nombre se lo debo a que mis padres tuvieron contacto con los misioneros que trajeron el mensaje a Colombia. El hermano Larsen tenía uno de sus hijos que se llamaba Dwight. Entonces ese marca un primer elemento identitario. Ese nombre tan extraño que tengo, Dwight, pues viene de una larga tradición familiar de conocimiento de Dios, que tuvimos la fortuna de que a nuestra casa llegara ese mensaje desde ya varias generaciones. Eso marca un poquito del quién soy. Alguien a quien el Señor rescató también, porque uno, aunque nazca en el seno de un hogar donde se conoce la palabra, no significa que uno ya la acepte. Y yo la acepté a los 14 años, curiosamente 2 años después de haber sido bautizado, porque a los 14 años yo sentí que me estaba desviando del camino. Y a esa edad el Señor usó a mi madre y usó a los hermanos de la iglesia para recibir el llamado del Evangelio, el decir, ¿tú qué estás haciendo? Sígueme. Ahí empezó mi discipulado de verdad con el Señor. Y a partir de allí pues he tenido oportunidad de hacer algunas cosas, de viajar a diferentes lugares de Bogotá, por ejemplo, llegar aquí a Málaga. A tener ciertos aprendizajes. He estudiado matemáticas. Matemáticas significa aquello que es digno de ser aprendido. Entonces quiero dejarlo por ese lado. Matema es lección, matemáticas es todo aquello que sea digno de ser aprendido, y en eso estoy todavía enganchado. Me encanta aprender todo aquello que sea digno de ser aprendido. En este espacio, en esta latitud me encuentro estudiando más matemáticas. Estoy profundizando, estoy a punto de obtener un título de máster en ciencias actuariales y financieras, que es matemática para la empresa, para el seguro. Por allí voy. Tengo una preciosa familia que Dios me ha dado, 2 hijos maravillosos, una esposa. Ese es un poquito del quién soy, pero bueno, hay que dar más lugar para otras cosas. Vale. Bueno, lo de su nombre, créame que me sorprende, porque no tenía la referencia histórica, aparte absolutamente bonita. Y después de esa referencia histórica, los oyentes esperarán que en mi caso pues diga algo similar. Y no tengo una historia tan profunda como la suya, por lo menos en el tema del nombre. Mi nombre es Jonan Sola, así, el nombre absolutamente común. También criado desde los 3 años en el Evangelio. Hace cerca de los 12 años tomé la decisión de seguir a Cristo, y desde ahí, gracias a Dios, he estado con la oportunidad de servirle en distintos ámbitos. Tuve la oportunidad de estudiar, digamos, y lo hablábamos ayer cuando estábamos preparando este programa, algo que se encuentra al otro lado del espectro, que es un tema total de humanidades, filólogo clásico, y por ese lado he trasegado. Después una maestría en temas de educación. Creo que es importante mencionar que nos une el tema educativo, porque Mano Dubái ha sido profesor, ¿verdad? Es correcto, he sido profesor durante 15 años en universidades tales como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Rosario, la Universidad Distrital, la Universidad Central. Y yo también me desempeño a la docencia, de manera que ahí tenemos un punto de conexión. Otro punto de conexión que encuentro así rápidamente es que somos egresados de la Universidad Nacional, aunque no nos conocimos allá, pero tenemos como ese ADN también de universidad pública colombiana, que es otro punto de encuentro.
Y otro punto de encuentro es que Dios encontró nuestras vidas en la Iglesia Central de Bogotá. Fue allí cuando tuvimos la oportunidad de conocernos y de hablar, de manera que ahí nos hemos encontrado. También mi familia, que gracias a Dios ha sido un regalo, tengo 2 niñas y con mi esposa vivimos aquí en Bogotá, hemos también tenido contacto con su familia. Pero bueno, dejemos hasta aquí un poco el lavadero contextual, esto es para nuestros oyentes y solo por el primer capítulo, y hablemos un poco entonces de este proyecto que creo que es lo más importante. Elecciones surge entonces, como lo comentábamos al principio, como un espacio de publicación bíblica, periódica, de tipo expositivo, y eso nos da un marco particular que es importante que nuestros oyentes tengan claro. Entonces, háblenos un poquito, Mano Dubái, desde su punto de vista, qué significa esto de que sea un estudio bíblico y expositivo. Básicamente queremos que el texto gobierne lo que publicamos, lo que decimos. Queremos que el texto bíblico sea el que se interpreta a sí mismo, y tenemos como ese interés porque el rigor acompañe cada una de las letras que decimos. Incluso en algunas oportunidades que tuvimos oportunidad de hablar, de predicar al respecto de cualquier tema bíblico, estuvimos atentos para decir: oye, mira, tu predicación por allí pudo salirse del texto, no estar como capturando la verdad bíblica que estaba siendo expuesta. Entonces nos llamábamos al orden. Y es eso, es básicamente estar acudiendo a la raíz gramático-histórica, como tratar de profundizar. Comparto efectivamente tal cual la aproximación, la descripción de lo que es elecciones en todo lo que hacemos. Siempre hemos compartido esa intención de que lo más importante es el mensaje bíblico, lo que la Biblia dice en sí misma. De manera que siempre, como dice Manu Dubái, de manera directa o indirecta, hemos buscado que el texto bíblico y que el mensaje bíblico sea expuesto a plenitud. Entonces, siempre hemos estado ahí en torno al estudio bíblico y hemos tenido muchas tertulias en torno a este tema. ¿Qué pasaje, cuál es el significado del pasaje? ¿Qué puede decir el pasaje? ¿Qué puede significar el pasaje bíblico? ¿Y qué puede significar el pasaje bíblico en nuestro contexto? En la aplicación a nuestra vida como tal. Y eso mismo quisimos llevar a lecciones en el papel, y eso mismo queremos traer aquí a Elecciones Podcast. Queremos que sea un espacio de reflexión bíblico, en donde lo primordial sea el texto bíblico analizado desde su contexto. Por ello es tan importante hacer mención a la aproximación expositiva del texto bíblico. Los oyentes aquí se van a encontrar un espacio donde vamos a estar tomando un texto bíblico y analizándolo en su contexto, haciéndole preguntas al texto, aplicando hermenéutica, exégesis y trayéndolo a nuestra vida, a la aplicación de la vida real. En eso se puede resumir lo que es Elecciones. De manera que cordialmente invitados a participar de esta experiencia que es absolutamente enriquecedora y que nos deja una lección y nos invita a tomar una elección. Para tener un marco también un tanto doctrinal, queremos partir y comentar a nuestra audiencia unos puntos de inicio, desde dónde estamos y desde dónde partimos en cuanto a temas doctrinales. Creemos en un solo Dios que es eterno, infinito en poder, santa en naturaleza, que tiene unos atributos particulares. Creemos que la fe es el resultado de oír y de recibir el evangelio de la gracia de Dios. Creemos que Jesús es Dios, que es el único Dios, que es Dios manifestado en carne. Creemos en el bautismo en el nombre de Jesús y creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Desde allí estamos posicionados doctrinalmente
Y todo lo que hacemos, todo lo que decimos responde directamente a que Cristo sea glorificado. En ese sentido, nos declaramos cristocéntricos y bibliocéntricos, teniendo como línea la teología bíblica, en la cual donde se afirma que todo lo que sucede está centrado en Cristo. Por eso es que todos los pasajes que se analicen pasarán por la cruz, pasarán por la resurrección y pasarán por la glorificación de Jesucristo, quien es Dios manifestado en carne. Creo, hermano Dubái, que con este contexto ya estamos listos entonces para iniciar con nuestro primer comentario o nuestra primera charla sobre un texto bíblico en particular. ¿Qué le parece? ¿Pasamos entonces al texto bíblico? Totalmente de acuerdo, hagámoslo. Creo que Dios nos regaló un pasaje que queremos compartir con ustedes. Mateo 7, del versículo 24 al versículo 28. Y ese es el pasaje que queremos comentar ya para ir cerrando este programa número 1 de Elecciones Bíblicas Podcast. Entonces, si usted que me está escuchando puede acceder al texto bíblico, sería ideal que lo tuviera allí presente. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 28. No sé si hermano Dubái lo tiene a la mano y le pueda dar lectura para tenerlo en mente. Adelante con la lectura, por favor. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se asombraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como sus escribas. Leía usted el pasaje que nos reúne el día de hoy, y yo pensaba en qué tan importante es para un profesor terminar su clase, porque Jesús aquí está finalizando lo que llamamos hoy el Sermón del Monte. Jesús está frente a la multitud, ha pasado un largo tiempo enseñando y llega el momento de finalizar la clase, de finalizar su enseñanza. Manu Dubái, ¿qué tan importante es para un profesor, usted que es profesor, ese cierre? ¿Qué se busca en el cierre de la clase? El cierre de la clase es la oportunidad para saber si lo enseñado fue aprendido, y es una invitación a la acción. Entonces es definitivo porque es como que ¿qué vas a hacer con lo que sabes ahora? ¿Sí? Entonces en ese sentido es valiosísimo y pues es el que va a marcar la pauta en el sentido de decir si las cosas que se hicieron valieron la pena o no. En los discursos que uno genera y cuando uno aprende un poco de discursos, le dicen a uno, vea, un discurso básicamente tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esa conclusión tiene que ser es tan importante como el mismo desarrollo, porque es lo que la gente se va a llevar en su mente, es lo que le dicen a uno. Y Jesús, siendo un maestro de maestros, lo tiene absolutamente claro y cierra su discurso con una parábola, que es la que hemos leído, que es la que se conoce como la parábola de los dos cimientos o la parábola de la casa sobre la roca. ¿Algo acerca de las parábolas, hermano Dubái? ¿Alguna referencia al concepto de qué es una parábola? Bueno, la referencia a mí me viene siempre matemática. La parábola, aquella que nos enseñaron en el colegio, en la universidad, ¿sí? Como la que se describe cuando se lanza un balón de fútbol hacia el aire y sube hacia el cielo y va cayendo. Esa figura, si lo sigue en su ejercicio imaginario de lanzar el balón,
esa figura es una parábola. Y la parábola es un ejercicio de transportación de una realidad presente, se tira la pelota a una realidad imaginaria simplificada que nos va a permitir entender una verdad de un modo más sencillo, más didáctico. Entonces, en este caso, la parábola del que va a construir me va a permitir entender mejor qué es lo que el maestro quiere que yo entienda y que haga con lo que acabo de escuchar. ¿Sí? Correcto. Contar historias siempre ha sido un recurso pedagógico que Jesús utilizó de una manera increíble. Jesús aquí, al terminar su discurso, dice: la mejor manera de terminar esta clase es con una historia. Y arranca la historia efectivamente desde un plano real al plano de la ficción, para luego llevar al oyente otra vez al plano real, cuando ese balón que está en el aire desciende y de alguna manera hay un enfrentamiento con la vida misma, que es lo que sucede en esta parábola. Jesús les dice: cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Allí arranca, digamos que sería el inicio de esa historia, y nos cuenta la situación de un primer hombre que oye esas palabras. Cuando el texto, el evangelista dice estas palabras, está haciendo referencia a toda la enseñanza del Sermón del Monte. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué pasó después? Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Allí hay una situación particular, hay un quid del asunto, un argumento narrativo. Nos habla de un hombre prudente que se caracteriza por ser prudente, por prever la situación, por tener atención, por poner atención en lo que estaba sucediendo. Y una característica fundamental, creo yo, para este pasaje es que este hombre, la prudencia la manifiesta en la medida en que oye esas palabras y las hace. Son dos ingredientes fundamentales: oye esas palabras y las hace. Es como aquel hombre que edifica su casa sobre la roca. Háblenos usted, Manu Dubay, del segundo personaje de la historia. Bueno, el segundo personaje de la historia edifica sobre la arena. Es un hombre insensato, practica cosas como por fuera de sus sentidos. El ser insensato es haber actuado no conforme a sentido común, y en ese sentido pues su casa pues va a estar un poco débil frente a las circunstancias adversas. Vinieron ríos, vinieron tormentas, las mismas adversidades que acaecieron en el caso del primer hombre, pero con el infortunio de que esta casa no resistió los embates de la naturaleza. Soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina. Esa es la triste historia del segundo edificador. Hay cosas particulares en las dos historias o en los dos personajes. Juntos hacen su casa, y sobre esa casa, en ambos casos, sucedieron las mismas cosas. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu o golpearon aquella casa. La diferencia está en lo que hicieron al principio, lo que hace el prudente y hace el insensato, y la consecuencia. El primero oye las palabras y las hace. El segundo oye las palabras y no las hace. Uno a veces habla comúnmente de la ignorancia, que es el no saber, pero aquí Jesús está diciendo que el insensato, en la tele dice el loco, el insensato no es el que no sabe, o sea, no es el ignorante, es el que sabiendo no hace. ¿Qué tan importante es entonces saber
y hacer. ¿Qué podríamos decir, hermano Dubái, en relación con eso? Con el saber algo y el hacer de acuerdo a ese saber. Bueno, es una triste realidad para muchas de las cosas de la vida. El saber y el hacer tienen un abismo entre sí. Como no se salve de manera adecuada, pues va a pasar lo peor. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas saben leer? Muchísimas. El saber está allí. Pero luego, ¿quién hace lectura? ¿Quién la hace? ¿Quién efectivamente toma los textos y va más allá de leer lo que ponen los buses, los autobuses para abordarlos o el producto comercial en el supermercado para cogerlo? Si su lectura va hasta allí, pues es un hacedor de término muy corto. Pero el que hace con su saber leer mucho más que saber leer las etiquetas que lee en el supermercado, sino que toma textos gloriosos, textos profundos, textos de dificultad profesional o de dificultad mayor, dificultad para adultos, pues entonces hace de un modo distinto y marca una diferencia muy grande entre el saber y el saber con el hacer. Es correcto. Permítame otra ilustración en torno a esto, que no es mía, se la escuché al hermano Jorge Cristancho, quien es un maestro también y que nos enseña mucho con imágenes. La insensatez se evidencia cuando el médico le receta al paciente o le pide que deje de fumar porque eso le está dañando los pulmones. O sea, el médico sabe, el médico tiene el conocimiento técnico para saber que el cigarrillo daña los pulmones. Pero después de que termina la consulta médica, el médico sale al balcón, prende su cigarrillo y fuma. Él sabe que el cigarrillo daña los pulmones, pero él no lo hace. Y allí se evidencia la insensatez. Y esa insensatez se puede evidenciar a lo largo de toda la vida y en muchas áreas del conocimiento, en muchas áreas de la vida práctica. Hay muchas cosas que sabemos, pero hay pocas cosas que llevamos a la práctica. Y creo que este pasaje en donde Jesús les dice, a ver, un momento, todo lo que yo les dije puede sonarles maravilloso a ustedes, pero si ustedes no lo hacen, eso no les va a servir de nada. Y este pasaje refleja lo que busca hacer elecciones. Elecciones entonces es una lección, pero también nos debe motivar a una elección. La Biblia, la palabra de Dios, el mensaje de Dios siempre nos va a dejar una lección y lleva esa lección o nos debe llevar a tomar una elección. Es por eso que en este podcast siempre lo vamos a terminar con esa parte importante para nuestra vida, esa parte de la lección y la elección. En el día de hoy está a cargo de nuestro hermano Dubái, así que le doy la palabra para que él nos hable a modo de cierre de este programa, dónde está la lección o cuál es la lección en este día y cuál es la elección a que estamos invitados. Muy bien, mis queridos oyentes. Y yo mismo, yo quiero indagar en las palabras del maestro. Obviamente tendremos que releerlas, tendremos que escucharlas de múltiples formas, de múltiples fuentes. Vamos a estarlas repasando. Pero ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Qué vamos a hacer con estas palabras que el Señor nos hable, nos ha estado hablando? Quisiéramos construir y construir bien. Yo quisiera invitarte, amigo querido, a que hagas las palabras que el Maestro nos ha invitado a hacer. Después de haberlas escuchado, que todos las hemos escuchado, porque aquí, como dijo el hermano John, no hay diferencia. Ignorante no hay. Las escuchó el insensato como las escuchó el sabio. Todos hemos escuchado. Pero ¿qué vamos a hacer con el saber que tenemos? Hagamos. Y la verdad es que no es solamente en el blanco y el negro, el sabio y el necio. Si tú sientes que eres sabio,
¿no podrías ejercitar todavía más tu sabiduría? Si tú sientes que eres necio, pues habría que cambiar de manera drástica, ¿sí? Para no tener ruina en tu edificación. Pero la invitación en este momento es, si estás del lado de los necios, entonces humildemente pedir ayuda del Maestro para que sus palabras transformen nuestra insensatez para estar del otro lado, en el lado de los que edifican sabiamente. Y si estamos en el lado de los sabios, yo quisiera que el Señor nos ayudara a fortalecernos allí y a ser más hacedores, más fieles a lo que Él ha dicho. Qué bueno, hermano Dubái. Así que para el día de hoy hemos visto una lección que nos da Jesús y una lección que nosotros debemos tomar. Qué bueno que en los próximos 8 días usted pueda pensar, querido oyente, en las palabras que Jesús nos da y en qué tanto las ponemos por obra. Qué bueno que podamos ser entonces como ese hombre prudente y que nuestra vida esté edificada sobre la roca. Bueno, hermano Dubái, hemos llegado ya al final de este programa, pero creo que nos falta dar alguna información que es muy importante sobre este podcast. Queremos contarles que este podcast será publicado en todas las plataformas digitales, en iVoox, Spotify, iTunes, SoundCloud, y estaremos también en YouTube. Allí nos puede buscar como Elecciones Bíblicas y encontrará el material. Para llegar fijos, para saber dónde estamos, nuestra página web, que la repito, e-leccionesbiblicas.co. Allí puede encontrar toda la información acerca de este proyecto y allí va a encontrar este podcast. Queremos pedirles un favor inmenso a todos los que nos escuchan: compartan este enlace, compartan este mensaje con otras personas. Estamos en medio de una situación bastante particular en todo el mundo, que ya hablaremos de eso más adelante, pero también creo que esto se da en medio de ese contexto de la COVID-19 que ha afectado tanto a España como América Latina. Entonces, en estos momentos en donde tal vez hay un poco más de tiempo o hay espacio para la reflexión, ¿por qué no compartir este audio, este programa con alguien? Estamos seguros que Dios puede ser de bendición por medio de este podcast. Así que usted que lo ha escuchado y si ha sido de bendición, por favor compártalo con otras personas. Y nos encontramos dentro de 8 días. Próximo viernes en las horas de la mañana siempre se publica este podcast. Viernes en la mañana siempre estará al aire, así que le invitamos a ser un fiel oyente de Elecciones Bíblicas Podcast y a compartir este audio con otras personas. Bueno, Dubái, su comentario para cerrar. Sí, la próxima entrega versará acerca del libro de Marcos. Empezaremos a hacer el estudio bíblico de Marcos, el Evangelio según Marcos. Será la oportunidad para este encuentro y esperamos que nos acompañen en este viaje por el texto bíblico estudiado de manera expositiva. Así es, para una introducción, Marcos fue el primer evangelio que se escribió y eso tiene una particularidad de la cual estaremos hablando en el próximo programa, así que no se lo pierda porque estamos seguros que va a ser de bendición para su vida. Esto ha sido todo por el primer capítulo de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Para nosotros, estoy seguro, ha sido una bendición poder compartir este podcast con cada uno de ustedes. Les enviamos desde Bogotá un abrazo y desde Málaga, España, un abrazo. Así que para todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado en este programa y nos encontramos en la próxima vez. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.